en la ciudad de Río Cuarto, sigue la lluvia, sigue la inestabilidad durante el resto de la jornada, al menos y nosotros con buena compañía, Dani, siempre. Sí, exactamente. El trabajo del futuro, ese es uno de los temas importantes. Ya en las primeras jornadas se habló mucho acerca de los trabajos que ya se están realizando y que son nuevas alternativas laborales. También se habló acerca de cómo legislar, por ejemplo. Ahora, pasado mañana, jueves y viernes, se van a llevar a cabo las terceras jornadas del Foro de Derecho del Trabajo. Así que tenemos dos invitados justamente que son los organizadores y que nos van a hablar al respecto. Cristina Azócar, un gusto recibirte por acá. Hola, bienvenidos. Emiliano, también es muy bueno tenerte en Punta La M. Bueno, muchas gracias, chicos. Venimos a contarles un poquito, primero agradecerles la invitación. La verdad que la tercera jornada de actualización que se denomina En el futuro del trabajo y los nuevos temas de derecho laboral, claro, han tenido tanta repercusión que, producto de nuestro trabajo, ¿no? Que a pulmón siempre tenemos que dejar nuestro trabajo como abogados o nuestros trabajos de otros los chicos como empleados de tribunales para ponerle dedicación a esto y ver que tenga tanta repercusión es muy, muy reconfortante. Bueno, como decías vos, Dani, el jueves 8 arrancamos con esto que en realidad es una continuidad que desde el 2016 el Foro del Derecho del Trabajo está planteando, que es crear ámbitos de diálogo junto con expertos, invitados, analistas en el tema para abocarse con profundidad al mundo del trabajo, a temas relacionados al mundo del trabajo. Y sobre todo focalizándose en la temática por ahí de las nuevas ocupaciones, los nuevos trabajos y a veces la incipiente legislación que hay al respecto. Claro, ¿no? lo que pasa es que estas jornadas tienen como fuente una recomendación de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, para el 2018, que es el futuro del trabajo. Y bueno, y en ese sentido es que hemos organizado esa temática. Sí, nosotros cuando empezamos a analizar en el grupo qué temas abordar, bueno, tuvimos en cuenta, como dice Emiliano, los lineamientos de la OIT, pero además empezamos a ver un poco la problemática de la ciudad y todos los problemas que se vienen con respecto al avance de la tecnología. Claro. Entonces, el problema acá, nosotros lo vemos desde dos ejes fundamentales. Primero, que hay una realidad que no la estamos viendo tanto, pero que ya está sucediendo, que son todos los avances tecnológicos. Sí. El miedo que tenemos todos de cómo vamos a hacer para acomodarnos a esos nuevos cambios. Eso por un lado, y eso ya está sucediendo. Pero por otro lado también hay un tema que no es menor, que es qué pasa con la gente que ni siquiera ha llegado a ver las cuestiones de trabajo tecnológicas que hoy están, que estamos hablando de la gente marginal, la gente que no tiene instrucción. Entonces, ahí vemos una brecha muy grande de todos los cambios que se vienen y con ese tipo de gente. Entonces, la idea de estas jornadas es analizar esta temática de los cambios del futuro, los cambios tecnológicos y los nuevos puestos laborales que se van a ir creando, sin dejar de lado esta cuestión social que también nos preocupa. Claro. Cuando hicieron este análisis, este estudio de los casos puntuales en la ciudad, ¿cuáles fueron las inquietudes o las demandas que más notaron, más allá de la tecnología en sí o la falta de acceso a la tecnología? ¿Cuáles fueron los hechos puntuales que llamaron la atención? La gente tiene mucho miedo. A ver, lo que a nosotros nos pasa es que no están viendo todavía, la mayoría de la masa trabajadora, digamos, no está viendo todavía este tema del avance tecnológico. Tiene más miedo al hoy, a la crisis, a los ajustes, a los cambios normativos, como bien decía Daniel, porque también es cierto, en el medio de todo esto hay una tendencia y una realidad de cambios legislativos que se vienen gestando desde el año 2015, con los proyectos de reforma laboral, tanto a nivel nacional como provincial, etcétera. Entonces, es como que, a ver, el mundo del trabajo está pasando por muchas cuestiones a tener en cuenta. Y la idea es abordar todo esto en estas jornadas también con una finalidad de luego del debate llegar a una reflexión y bueno, y después la tarea que nos toca a nosotros de hacer un informe con la idea también de elevarlo al OIT como para que vean qué es lo que pensamos desde Río Cuarto con respecto a todo esto. Por ahí está bueno entender que seguramente muchos chicos que hoy están cursando posiblemente la escuela primaria, una vez que egresen del secundario y la universidad, estén trabajando en cuestiones que hoy ni siquiera existen, en funciones absolutamente nuevas. Entonces por ahí es como que se plantea como bastante difícil
el desafío de educar para los nuevos trabajos que aún no existen, vislumbrar esa perspectiva y al mismo tiempo crear la legislación que enmarque justamente esas nuevas tareas, ¿no? Bueno, justamente de eso va a hablar Guillermo Pedruzzi, que es las profesiones del futuro y la educación, claro, que hay que llevar a cabo hoy respecto a esas profesiones que van a estar en el futuro. ¿Qué otros panelistas van a ver? Bueno, dale. A ver, Cristina. Nosotros tenemos el jueves previsto un living donde va a estar el ingeniero Pedruzzi, va a estar Chiesa, que es fundador de la 2030, donde él va a hacer Gastón Chiesa va a hacer un diagnóstico un poco. Sí, van a presentar un estudio sobre la brecha tecnológica que hay hoy en los sectores productivos locales de la 2030. Después arranca Rolando Guadaña, que es el ex juez de primera instancia. Exacto. Que hay que distinguir que su juzgado, que es de tercera nominación, tuvo un premio este año otorgado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bien. Y Rolando Guadaña, discúlpame, Rolando Guadaña es importante de lo que va a hablar, porque él va a hablar de cómo humanizar las relaciones laborales y todo lo que tiene que ver con la gestión de calidad, que es fundamental también en un ambiente de trabajo. Claro. Porque si no está bien planteado el tema de cómo se llevan los compañeros de trabajo o el jefe no sabe manejar la cuestión humana y por lo general no funciona. Claro. Entonces, bueno, y el cierre el jueves es muy interesante porque lo va a cerrar Sergio Sinay, que es un filósofo, ensayista y periodista, muy reconocido también a nivel nacional e internacional, que tenemos la suerte de que nos venga a visitar, donde él va a hablar, va a hacer un análisis de la inflación, de lo que estamos viviendo hoy, de la crisis en los temas laborales, y del valor de la palabra, cómo todo esto repercute también en esto que nosotros llamamos el sálvese quien pueda, el que nadie respeta la palabra, el tema de los vínculos humanos. Bueno, ahí el cierre va a estar más bien focalizado desde ese aspecto, desde el tema de los valores y de los vínculos. Cristina, Emiliano, recién mencionaban el tema de la reforma laboral. ¿Qué posición o qué análisis han podido hacer cuando hablan al respecto de esta posibilidad, de esta reforma, de estos cambios que se pueden llegar a implementar, que cada vez pueden ser más concretos en los próximos meses? ¿Qué posición tienen ustedes como foro? Nosotros el tema de la reforma laboral lo venimos analizando desde el primer momento. Es un tema que nos preocupa mucho. Hemos realizado un montón de capacitaciones, sobre todo a sindicatos que nos han pedido que les informemos al respecto. Y lo que hoy por hoy lo que hay que hacer es esperar un poquito, porque en realidad se han presentado reformas, se presentó una reforma, después el presidente de la Nación intentó hacer la reforma por decreto, después se volvió atrás y ahora hay un proyecto de reforma acotado a lo que ya se venía presentando. Las medidas no son tan drásticas, claro, pero hay algunas que, a nuestro entender, perjudicarían en principio. Sí, al trabajador. Sí. Para ese tema de las reformas laborales también es interesante. El día viernes nos va a visitar Juan Pablo Capón Filas, que es abogado, y él nos va a hablar también de la necesidad de reformar también los convenios colectivos de trabajo, que ese es otro tema muy actual, que se está dando a nivel nacional y provincial también. No hay que tenerle miedo a las reformas, ya sea de convenios, a la reforma laboral en forma general o de procedimiento. Más bien hay que acompañarlas, hay que capacitarse, hay que saber y en definitiva de último presentar proyectos superadores. Pero desde el miedo no vamos a poder avanzar ni superarnos. ¿Quiénes pueden participar de las jornadas de jueves y viernes? Bueno, una característica que tiene el Foro del Derecho del Trabajo es que es multidisciplinario. Claro. Y pueden ser abogados, estudiantes, empresarios, sindicalistas, público en general, porque la temática es muy de interés general, no está solamente abocada al derecho. Claro. Es bien abierto. Exactamente. ¿Y cómo hace la gente que quiera participar? Bueno, ¿Tiene que anotarse previamente? Sí, ¿Dónde la lo idea hacen? es como ya, la verdad que hemos, no digo que estamos colapsados, pero hay mucha gente interesada, sino nos gustaría si pueden inscribirse o llamarnos por una cuestión de organización, para que no estemos en ese momento desbordados. Nos pueden llamar, nos pueden escribir al mail del foro, que es Foro de Derecho de Trabajo Río 4, con número, @gmail.com,
o a través de las redes sociales. Buscan Foro de Derecho y nosotros estamos en todas las redes sociales. Va a ser en el Sindicato de Luz y Fuerza, ¿verdad? Sí, En la jueves y Avenida viernes a España. las 15:30 horas. Arranca a las 15:30 y seguramente será hasta, bueno, la entrada de la nochecita. Con Hasta todos las los 20 horas está expositores. previsto. Exactamente. Sí, sí. Bueno, la Buenísimo. invitación hecha. Entonces, muchas gracias, Bueno, chicos. gracias. Cristina, Gracias a Emiliano, ustedes. muchas gracias por visitarnos. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Éxitos en las jornadas. Gracias. Nos vamos a la pausa. Ya seguimos con más Punta a la M. Yo lo acredito ante un